¿Qué tal? Buen día. Este es un segundo mensaje dando seguimiento al anterior, donde exponemos nuestras preocupaciones alrededor de lo que consideramos esta falsa pandemia. Mucha gente que se molestó y nos los hizo saber, no revisó las ligas que sustentan nuestras opiniones. Creemos importante que se revisen, muchas han sido censuradas. Sin embargo, seguimos actualizando con investigaciones nuestro perfil de Twitter para quien quiera revisar. Y es precisamente una característica de cualquier sistema totalitario la censura de la información que no va de acuerdo al discurso oficial, lo cual resulta muy preocupante. Otra característica del sistema totalitario es la privación de los derechos humanos. En México ya estamos viviendo en que muchos pueblos han sido cercados por la Guardia Nacional, se les ha privado de su fiesta patronal, se les han cortado el suministro de bienes básicos, de alimentos, y todo esto en nombre de su seguridad. En nombre de la seguridad se han suprimido los derechos de todos en los últimos 20 años. Un ejemplo de esto es el 11 de septiembre. Y creo que es hora de cuestionarnos cosas, porque no cuestionarnos, no preguntarnos, resulta muy peligroso. Algo que a Mario y a mí nos preocupa mucho es la censura que actualmente estamos viendo en las plataformas digitales. Todo lo que se salga de la estructura de comunicación de la Organización Mundial de la Salud es bajado y es censurado. Todos estos expertos, investigadores, doctores que se están tratando de analizar el problema de una forma diferente, han sido censurados, y lo más trágico es que la misma gente es la que los está señalando y está aplaudiendo esta censura. Para Mario y para mí, el mejor medicamento en contra del miedo es el entendimiento. Si cualquiera de nosotros va al doctor con un familiar y este doctor nos dice que nuestro familiar tiene cáncer, es trágico. Pero vamos a buscar las opiniones que sean necesarias para ver en dónde estamos parados. Y aunque siga siendo trágico, ya vamos a poder saber qué decisiones tomar. ¿Cómo no nos vamos a estar cuestionando tanto si estamos hablando de vida o muerte? Y algo que es muy importante subrayar es que la libertad de expresión tiene que ser pareja. Si no es pareja, no es libertad de expresión. Hay tantos expertos que están tratando de entender esta pandemia de otra forma, como investigadores que están señalando las incoherencias en los sistemas computacionales, en los números de muertos y de contagiados, la tremenda corrupción que hay en muchísimos hospitales con respecto a este tema, la presión a doctores para poner como causa de muerte COVID-19, una enfermera en Nueva York pidiendo la ayuda de todos nosotros porque lo que ella está viendo en ese hospital no está bien y no es correcto, hasta expertos preocupados por el 5G y esta tecnología que nos hace inmunodepresivos. Un ejemplo de esto es que 400 doctores y 900 trabajadores de la salud en Bélgica ya elaboraron una carta abierta con el único objetivo de que se demuestre que esta tecnología y radiación electromagnética no nos va a causar daño ni a los seres humanos, ni a las embarazadas, ni a los niños, ni a los animales, ni al ambiente,
Y por eso Mario y yo quisiéramos preguntar, ¿alguien en lugar de señalar, en lugar de ridiculizar, podría demostrar que esta nueva tecnología no nos va a afectar, no nos va a hacer daño? Y creemos que es muy importante decir que en lugar de estar señalando y ridiculizando a esta gente que se atreve a salir de la estructura de comunicación de la Organización Mundial de la Salud, se atreve porque está preocupado por su familia y por todos nosotros. Y deberíamos de aplaudirles en lugar de tacharlos de generar pánico. Hace 2 semanas alguien nos dijo a Mario y a mí que cómo era posible que estuviéramos hablando del mundo si a esta persona lo único que le importaba era México. Y Mario y yo le respondimos que sería impresionante ver todo lo que tiene que ver. Es bueno ver el árbol, que es México, pero también es muy importante que veamos el bosque y el ecosistema del bosque, porque si hay un incendio en el bosque, no nos vayamos a quemar por estar nada más viendo el árbol. Muchas gracias.